Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estamos comenzando un programa de Sin Editar, un espacio de conversación abierto y que, tal como se dice en su nombre, no se edita. Es decir, ponemos a su disposición la entrevista con nuestros invitados o invitadas sin cortes ni ediciones de ningún tipo. Sin Editar es un espacio donde las palabras y las ideas se dicen tal como son. Y hoy día queremos conversar con Juan Andrés Lagos Espinosa, periodista, ex director del diario El Siglo, en su momento secretario general del Partido Comunista y actualmente miembro del Comité Central de dicho partido. Así que muy bienvenido, Juan Andrés, a esta conversación sin editar. Muchas gracias por la invitación, de verdad, y a disposición pues para conversar sin editar. Está Oye, Juan bueno, Andrés, partamos. Mira, el fin de sí. semana, Lautaro Carmona, el secretario general del Partido Comunista, indicaba que estamos conscientes que dos listas del sector pueden abrir una competencia autodestructiva que afecte el funcionamiento de un buen gobierno. ¿Qué lectura podemos hacer de esta afirmación que hace Lautaro Carmona? eh, ¿Qué se pone en juego finalmente con respecto a la elección en mayo de este nuevo proceso constituyente? ¿Y qué se pone en juego el gobierno en esta elección que se realiza durante este año? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo lees tú? Mira, yo creo que las afirmaciones que hace Lautaro hay que mirarla en un contexto incluso con cierto sentido de proyección, porque, a ver, del punto de vista estrictamente electoral, porque el sistema a través del cual se van a elegir es el sistema que se eligen senadoras y senadores. Si hay, en el caso de nuestro sector, por decirlo así, con las diferencias que tenemos, si es evidente que hay diferencias, en fin, en las coaliciones, incluso en el caso de la democracia cristiana es un partido que colabora con el gobierno, pero no es partido de gobierno, por lo tanto tampoco formalmente se le puede pedir una actitud política que no corresponde, por lo menos es lo que yo pienso. Sí, un nivel de interacción, de entendimiento, pero no pedir lo que se puede pedir entre las dos coaliciones. Bueno, pero dicho esto, el punto es el siguiente. Yo por lo menos tengo de los análisis electorales objetivos que hemos tratado de hacer y que he tratado de hacer, que si se van más de una lista en nuestro sector, lo más probable y lo más seguro es que eso favorezca desde el punto de vista de la electividad al partido de la gente y al partido republicano. Por el sistema electoral, por el sistema de pacto, o sea, yo creo que ese es un punto de referencia bien importante porque yo creo de que es distinto una correlación de personas que van a escribir, redactar la nueva constitución, que dialoguemos desde una perspectiva de tratar de superar la constitución pinochetista, de hacer todo ese esfuerzo, de terminar con esa arquitectura terrible del Estado subsidiario, que es en el fondo el concepto prácticamente totalitario que tiene esa constitución y que al bajarla te explica muchas de las cosas que se hicieron bajo la dictadura y incluso ahora, desde el punto de vista económico, social, político, en fin, de todo plano. Y por otro lado, porque te abre la posibilidad, una correlación favorable de instalar derechos sociales que yo creo que son la explicación más clara y nítida de por qué millones y millones de personas salieron a las calles por semanas y meses en Chile y antes venían. Yo no creo que esas multitudes sean propiamente de izquierda, antineoliberales, tampoco de derecha. Yo lo que creo es que ahí hay un descontento que viene arrastrándose por largo tiempo, pasa de generación en generación. Yo no creo que los presentes referenciales se construyan desde una estrecha concepción, para mi gusto, arbitraria de generación, porque eso te excluye muchas cosas. Mm. Entonces creo que el tema electoral no es menor y creo que lo que planteaba Lautaro apuntaba principalmente en esa dirección. Ahora, es cierto que hay razones de naturaleza político-doctrinaria por las cuales uno podría entender que hay dos listas o más de una lista. Para mí el punto es que ojalá se pueda, porque ya de hecho va a haber dos listas, o sea, ya eso es un hecho, ojalá se pudiera trabajar no como se ha hecho otras veces en las negociaciones de nuestro sector, porque esta no es la elección de partidos propiamente. Mm. Entonces, ojalá, fíjate, no sé, yo no creo ser ingenuo al plantear esto, pero ojalá primara la idea de que las personas que van a la elección
sean de la democracia cristiana, del Partido Socialista, del PPD, del Partido Comunista, independientes, sean las personas que tienen al entrar a la elección ya posibilidades de ser electas. Porque es muy poco el tiempo, porque el nivel de conocimiento va a ser determinante, y porque si ya vas en más de una lista, estás entregando un elemento que incide en la electividad. Entonces creo que eso, para mi gusto, es súper importante. Yo tengo entendido que se ha hecho un proceso de intercambio del punto de vista de los contenidos. Yo creo que nadie, nosotros no estamos en eso, cree que tengamos que reponer a troche y moche el proyecto de constitución que surgió de la constituyente pasada, simplemente y objetivamente porque eso fue rechazado soberanamente por la ciudadanía. A mí el proyecto me parece muy bueno. Tenía algunas cosas incluso no incorporadas, como por ejemplo la nacionalización del cobre y el litio, que son determinantes para el futuro de Chile como Estado nacional, absolutamente. Mira, persona que viene de afuera, sea de Alemania, de Inglaterra, del FMI, donde sea, el CEPAL, te dicen que para Chile, desde el punto de vista de políticas públicas y perspectiva de desarrollo real, administrar el litio y el cobre es estratégico, es fundamental. Eso no lo tenía ese proyecto, pero igual era un muy buen proyecto y tenía la posibilidad de ser reformado. Yo lo que creo es que para ganar en realidad este proceso constituyente con los estándares básicos, asumiendo de que aquí hubo una derrota que duda cabe de magnitudes y que hay que considerar los errores tanto de nuestras coaliciones como del propio gobierno, porque cometimos errores, sino de dónde podemos sacar ese resultado. Yo lo que creo es que es necesario sobre la base de esta situación hacer este esfuerzo. Y creo que se podría incluso en el sentido democrático, soberano, ganar el proceso. Se podría ganar. Y a partir de lo que tú señalas, porque en el fondo hay un tema que no es menor, que es la arquitectura que finalmente va a hacer el diseño de este proceso de constitución y la propuesta constituyente escrita. Sí, Pareciese que igual hay un mínimo común denominador que es un Estado social de derecho. Pareciese que las colectividades de centro izquierda a la izquierda miran ese espacio como un espacio común que los convoca y los alimenta. Desde esa perspectiva, tú sientes que efectivamente hay, independiente que hayan dos listas, hay una capacidad mínima desde la centro izquierda hasta la izquierda de ponerse de acuerdo con respecto a elementos básicos que nos permitan presentarle a la ciudadanía una propuesta, llámese progresista. ¿Cómo lo ves tú, Juan Andrés? yo creo que existe esa situación. Creo que existe y ojalá que, perdona la expresión, pero las mezquindades no nublen esa posibilidad. Porque siempre las tratativas y las negociaciones al final terminan instalándose cuestiones que al final, del punto de vista, no de la unidad por la unidad, a mí no me gusta mucho esto de la unidad por la unidad, ni tampoco que alguien se apropie de la unidad, porque al final termina siempre de alguna manera excluyendo a otras y a otros. Entonces, mejor ubicar los estándares de esa unidad. Yo lo que creo, estoy de acuerdo contigo, que esta unidad, para mi gusto, desde el punto de vista de contenidos, si tenemos como objetivo común echar abajo, terminar con el nefasto y antidemocrático Estado subsidiario, e instalar derechos sociales. Mira, yo no sé si todos los derechos sociales, pero sí creo que empatamos con la ciudadanía, con las mayorías ciudadanas que están reclamando, que están clamando por eso desde muchas décadas, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo digno, paritario, todos estos elementos paritarios, yo fíjate que incorporaría incluso algo que creo que por lo menos lo que yo visualizo en mi sector, nadie está por levantar en este momento ideas o banderas así como antirreligiosas, pero tampoco yo creo que hicimos explícitamente una acción que permitiera dejar en evidencia a la mayoría de este país que tiene creencias, que las tiene, que en nuestro sector no íbamos a atacar a nadie por sus creencias, no íbamos a hacer nada desde el punto de vista de lo que significa un Estado. Bueno, Salvador Allende tiró una frase, un poquito, si no me equivoco yo, antes de asumir la presidencia, a la iglesia no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.
se refería a la Iglesia Católica, ¿no? Mm, Pero creo que era ampliar el concepto a todas las religiones, a todas. Yo no y a todas las creencias. Yo no dejaría en ese sentido espacio para que, como lo hizo antes, como lo hizo en el plebiscito anterior, la derecha y otros sectores, prácticamente nos dejaron como los anti-religión. Y eso, primero, no es real, pero también asumamos que no hicimos lo que había que hacer para que efectivamente en el proyecto y en nuestro discurso, en nuestro planteamiento, quedara claro de que nosotros estábamos por un Estado que respete y resguarde el derecho a tener creencias obviamente religiosas. mm, mm, sí. Bueno, déjame llevarte ahora, Juan Andrés, al tema del gobierno. El Sí, gobierno del presidente Boric en marzo ya va a cumplir un año desde que inició su mandato. Aquí ha habido toda una discusión con respecto a la relación entre socialismo democrático y apruebo dignidad. sí, Algunos la comparan con lo que fuera en la antigua concertación estas dos almas que eran los autoflagelantes y los autocomplacientes. sí. ¿Cómo se vive, cómo se dimensiona, cómo se construye gobierno cuando hay dos miradas, dos puntos de vista, dos lugares que a veces son distantes y que a veces no siempre tienen puntos de encuentro? ¿Cómo crees tú, cómo evalúas tú que ha sido este proceso de construir un gobierno y una forma de gobernar teniendo dos coaliciones que presentan a veces tantos matices de diferencia? Mira, no sé si voy a decir algo como dicen, no me gusta mucho la frase, pero como dicen algunos políticamente correcto, pero creo que es la realidad, es lo que he vivido. Parto de esa dimensión. Yo creo que un poco chiva esto de que hay tremendas diferencias. De verdad creo que se está un poquito usando para otras cosas. Y creo que es muy lamentable porque si uno observa el transcurso de los acontecimientos, eh, digo en concreto, la incorporación de Carolina Toá como ministra del Interior, de Ana Lía Uriarte como ministra secretaria general de la presidencia, ha significado cambiar en cuestiones sustantivas, incluso en cuestiones que uno pudiera evidenciar el ritmo, la intensidad y la dirección del gobierno en cuanto a programas y otras cosas. Incluso más, yo diría que con todo el cariño y todo el respeto de la ministra anterior y del ministro anterior, en fin, pero es evidente que se ha mejorado la gestión. Eso nadie lo puede negar. Entonces, ¿dónde está el punto de referencia que tensiona tanto, tanto? Porque diferencias hay, si es evidente, si Mm, somos coaliciones distintas. Pero ¿dónde está el punto de referencia? Fíjate, yo fui parte del gobierno de la nueva mayoría y ahí teníamos diferencias políticas fuertes, en el terreno económico especialmente. Entonces uno mira y ve y observa lo que hoy día ocurre. Entonces dice, bueno, yo creo que lo que necesitamos, y lo he dicho otras veces, y lo he dicho en otros medios, y lo digo con todo el compromiso que significa trabajar fuerte y duro para que nuestro gobierno sea exitoso democráticamente y por los intereses de la ciudadanía, pero por favor no disparen al mensajero o a las mensajeras, porque hemos tenido problemas serios de gestión de gobierno en todos los planos, y eso es lo que tenemos que mejorar. Y lo tenemos que mejorar ahora, no queda otra. Mira, si se está hablando de cambio de gabinete, yo creo que la peor entrada para eso es creer que hay un problema de cuoteos, mm, porque ese no es el problema de nuestro gobierno. El problema de nuestro gobierno es de gestión en todos los niveles, partiendo desde presidencia para abajo y por los lados y en las regiones. Entonces yo creo que las coaliciones políticas, cuando uno dice y escucha, yo creo en los partidos políticos, bueno, ¿cuál es una de las principales tareas de los partidos políticos cuando somos parte de un gobierno? Bueno, que la gestión de gobierno sea mm, buena, eficaz y pertinente respecto del programa, respecto de la gobernabilidad. Mira, en el tema de seguridad ciudadana, crimen organizado, lo que estamos enfrentando es algo muy profundo. Todos reconocen ya transversalmente que este gobierno heredó una situación extraordinariamente crítica, te lo dicen incluso gente de derecha, porque es real. Y es evidente que tanto el Plan Nacional para combatir el crimen organizado y el acuerdo nacional que se le propuso a la derecha, a gobernadores, a municipios, en fin, transversalmente,
son entradas a una situación que de verdad tiene angustiada a la ciudadanía. O sea, si es real esa angustia, no es ficticia. Agrégale que medios hegemónicos le dan duro todos los días, entonces tienes una situación tremenda. Pero objetivamente, estamos haciendo el esfuerzo en esa dirección. Y dentro del propio gobierno, quienes están haciendo la gestión desde el punto de vista de la realización de esas políticas públicas, mira quiénes son, quiénes están a cargo de eso. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el problema de que hay dos coaliciones? Yo de verdad creo que lo miraría de otra manera y ojalá podamos tener reuniones de trabajo de las dos coaliciones en este sentido. En este sentido, porque lo que hace falta urgentemente en Chile es eso. Yo creo que los errores no forzados son demasiados. Yo entiendo que el ministro Marcel, que ha hecho bastante bien su trabajo, sus equipos, que incluso ha tenido espacio de diálogo para conversar con la Central Unitaria de Trabajadores, que no es menor, y yo creo que él escucha, porque hay un clamor de políticas públicas que enfrenten la situación socioeconómica que está viendo la ciudadanía. Es muy duro lo que está pasando. Sí. Es muy duro. Entonces, claro, yo entiendo en ese contexto que al evaluar el primer año él diga, bueno, son más los goles que los autogoles. Claro, pero los autogoles han sido severos, pues. Porque si no, expliquémonos la derrota del 4, donde nuestro gobierno se involucró completamente, y yo creo que nos equivocamos medio a medio. Yo creo que hicimos una campaña espejo, hicimos una política que al final terminó en que 4,5 millones de personas que no votaban antes y que por voto obligatorio votaron, asociando el rechazo al proceso constituyente y a nuestro gobierno. Si eso está demostrado en análisis cualitativos serios, digamos. Entonces creo que ahí hay un tema que debería, creo yo, hacerse el esfuerzo para enfrentarlo así. Porque mira, lo pongo de otra manera. A ver, ¿quién gana si eventualmente estas tensiones terminaran en una división incontrarrestable? Si parte del socialismo democrático o socialismo democrático entero se va del gobierno, ¿quién gana? Al revés, si las fuerzas del Frente Amplio, Partido Comunista, Frente Regionalista Verde, que venimos de Chile Digno, no fuéramos del gobierno, ¿quién gana? La derecha. Sí. O sea, la derecha nos aplaudiría de pie, a lo mejor ni siquiera nos aplaude, porque diría, déjenlo pelear solos, se están matando solos. Entonces yo creo que, porque no hay otra posibilidad, la correlación en la que es, nosotros entramos al gobierno con una correlación parlamentaria que de verdad fue sorprendente. O sea, aparecieron republicanos con bancada, el Partido de la Gente con bancada, la DC se ha ido recomponiendo, pero hay una disputa que yo creo que la derecha estratégicamente está mirando del punto de vista de influir en el centro político chileno, evitar que ese centro político se fortalezca, y desde ahí seguir para adelante, porque yo creo que ellos, el objetivo que tienen, mira, no creo que sería una torpeza políticamente y democráticamente hablando, pero no creo que ellos estén con la idea de una acusación constitucional contra el presidente Boris, no. Yo creo que lo que ellos buscan es que este gobierno termine tan desgastado, que la propia ciudadanía diga, no más, no más. Y ahí aparece esta derecha con toda su herencia, que es la que tiene. Sí. Sí, y en ese contexto, claro, yo creo que lo que tú planteas es un desafío tremendo, porque siempre un gobierno aspira a que el gobierno que venga sea lo más cercano a su línea de ideas, a su línea de apoyo. Entonces, hay también una necesidad de que el legado de cada gobierno se vaya transmitiendo en el gobierno que entra. Entonces, esa apuesta es interesante. Oye, Juan, déjame llevarte a un tema ahora en el Partido Comunista chileno, Sí, que no solo el Partido Comunista, es de todos los partidos. Este tema de las crisis ideológicas finalmente se ha instalado como un referente ya hace ya bastante años. sí. En ese contexto, eh, ¿desde dónde se sigue nutriendo ideológicamente el Partido Comunista chileno? ¿Cuáles siguen siendo sus fuentes principales de ideas para leer la realidad, para leer el mundo? ¿Cómo nos podrías contar un poquito de eso? Que es una cosa que no se pregunta, pero Sí, creemos que es una cosa que de verdad con los partidos no absolutamente. solamente hay que conversarla con los dirigentes de los partidos y de los partidos políticos, porque es parte de lo que tenemos que en alguna medida investigar, conocer y saber. Entonces, ¿cómo está el PC chileno en esa medida? ¿Dónde está nutriéndose? ¿Cuáles son sus fuentes de ideas que están
mirando el día de hoy? Mira, a ver, primero yo te diría que nuestra mirada es desde nuestra historia. Y digo esto porque el Partido Comunista Chileno tiene varias peculiaridades desde su origen. Primero, no es fundado desde la academia ni desde el mundo intelectual, con todo el respeto a la academia y al mundo intelectual. O sea, no estoy diciendo esto en sentido peyorativo, al contrario. Es fundado por un grupo de obreras y obreros intelectuales, porque eran intelectuales. Pues Luis Emilio Recabarren, no teniendo ni formación universitaria y nada de eso, en ese tiempo era muy difícil, y Laferte y Teresa Flores y todo ese contingente, eh, se meten de lleno a la construcción de una fuerza popular obrera, democrática, revolucionaria, anticapitalista, en fin. Utilizan en ese momento lo que era la tecnología más avanzada para ese momento, que son las imprentas. Yo siempre digo, Recabarren era un avanzado. En este momento, no sé, estaría metido en las redes, incluso más allá de las redes, porque era un avanzado para su tiempo. Él hacía mucho teatro, trabajaba mucho con el tema de las artes. Por eso es que el Partido Comunista en las artes es lo que es, porque viene de su origen con esa impronta de la construcción de arte como construcción de identidad popular. Mm. Eso es muy fuerte, o sea, ni Neruda, ni Víctor Jara, ni Ramona Parra, ni tantos artistas del mundo, incluso del ballet, de la música clásica, de las universidades, emergen de la nada. Eso viene de la historia del partido. Yo creo que a veces nosotros mismos, el partido, digo, recogemos muy poco esto y de repente miramos como animita esto. Bueno, porque estamos viviendo un tiempo de que el presente referencial tiende a ser muy instantáneo, muy de mírenme a mí, muy de. Y nosotros sabemos que eso es nefasto, porque a lo único que lleva es a propósito de los 50 años del golpe, a errores grandes de repente, se cometen errores grandes. Pero bueno, ese es un elemento, la historia. Ahí hay mucha doctrina, o sea, yo te digo, si uno lee, si estudia la historia del Partido Comunista en la construcción de alianza, en la construcción de sindicatos. El otro día Daniel Jadwe hablaba de todo lo que Recabarren escribió sobre el municipalismo desde una perspectiva popular obrera. Es súper fuerte, importante. La construcción del sujeto popular, del partido de la clase obrera, la masacre de Santa María es una de las causas dramáticas que empuja a Recabarren a formar el partido de la clase obrera. Es una de las cosas que lo lleva y lo empuja en esa dirección. Yo te diría que eso es para mí lo más fuerte y creo que siempre es un desafío para quienes estamos en la conducción del partido, para quienes militamos en el partido del presente, porque bueno, uno pasa, aquí lo que trasciende es el partido. Y yo creo que nosotros en ese sentido nos hemos demorado mucho en visualizar un proyecto de emancipación como el que está cursando en Bolivia, como el que está cursando en Nicaragua, bueno, qué decir de Cuba, lo que está ocurriendo en Perú, donde también la izquierda llamada, entre comillas, tradicional, si bien está con la resistencia del pueblo peruano, pero no es políticamente el sujeto principal del punto de vista político. Ahí han surgido otras expresiones desde el Perú profundo, que son las que levantan esta idea de elecciones, cambio al parlamento, en fin, resistencia como la que hay hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, siento que ahí un poquito estamos al debe, porque nosotros hicimos, cuando se produce la caída de los socialismos reales, hicimos una reflexión profunda desde el punto de vista de cómo eso afectaba a la humanidad, cómo eso afectaba al proyecto chileno de emancipación. Creo que tuvimos toda la razón, porque habría sido fatal, por ejemplo, en ese momento haber decidido, cuestión que debatimos, ¿eh? Haber decidido disolver el Partido Comunista de Chile o cambiarle nombre con todo lo que significaba. Yo creo que habríamos cometido un error fatal. Claro, en ese momento todos nos decían, oye, terminen con esto. Mira, en Brasil se forma el Partido de los Trabajadores. Bien, nosotros decíamos que bueno que se forme el Partido de los Trabajadores, muy bien, buenísimo, pero no es Chile, ¿no? En otros lugares los partidos hicieron eso y nunca más retomaron,
nada. En Europa, dramático. O sea, el Partido Comunista Francés, tremendo partido intelectual, ideológico, de masa. El Partido Comunista Italiano era un partido, qué decir, el partido más grande de Occidente. Se lo llevó la historia. Se los llevó la historia y han tratado de reponer, en fin, siguen ahí, pero ya no son lo mismo. Yo lo que creo que el Partido Comunista de Chile en eso no se equivocó y yo valoro a esas anónimas y anónimos que, fíjate, no solo en la resistencia contra la dictadura, sino que en los 90 a mí me tocó ser parte de ese esfuerzo, pero creo que ahí habían anónimas y anónimos que hay que recoger porque había que resistir las presiones y las incidencias para que el partido se disolviera, para que cambiara de nombre, eran muy grandes. Toda esta idea de la renovación, en fin, todo aquello. Bueno, y ahí están los nombres a propósito de los, creo que ayer cumplió un cumpleaños, ahí estaba Bolodia, estaba la Gladys, Manuel Cantero, Mireya Baltra, Jorge Insunza, y muchas compañeras y compañeros más que yo creo que tuvieron el mérito histórico tremendo, de no solo haber resistido, sino que haber mantenido una tradición que es lo que permite que hoy, el Partido Comunista sea lo que es. Porque simplemente yo le digo incluso a las generaciones nuevas comunistas, piensen, si el partido en los 90 no hubiera resistido y se disuelve, miren dónde estaríamos. Miren dónde estaría, porque los giros tácticos que el partido ha hecho, incluido los acuerdos por omisión con la concertación, que nosotros se los propusimos en el año 96, cuando Gladys encabezaba el partido, yo me acuerdo. El pacto por omisión con 4 puntos de convergencia, que era echar abajo el sistema binominal, echar abajo verdad y justicia, echar abajo la impunidad, cambiar el sistema laboral, y el cuarto creo que era nueva constitución. Mira, 96. Hicimos esos acuerdos. Yo me recuerdo perfectamente en 2 plenos del Comité Central, tanto Bolodia, Gladys como Corbalán, Lautaro creo que también lo planteó. Ha pasado demasiado tiempo en que el partido no está en el Parlamento. Y nosotros no somos muy buenos para el Parlamento, en el sentido de que entendemos que de repente el parlamentarismo o sea, el estallido social no tuvo nada que ver con el Parlamento y es la causa que nos permite hoy día pensar una nueva constitución. Y quien diga lo contrario, yo creo que simplemente no asume la verdad, la realidad. Entonces, y la constitución del 25 surgió también de una situación muy parecida. Después, Arturo Alessandri Palma, los militares, otras fuerzas, claro, hicieron todo, pero lo que llevó a la constitución del 25, a ese nuevo Estado constitucional, fue el estallido obrero popular, la demanda ciudadana. Aquí ocurrió lo mismo. Entonces hay que saber también valorar eso. Yo creo que el Partido Comunista de Chile tiene esa impronta, pero tiene tremendo desafío. Yo siento que tremendo desafío. O sea, nosotros la última evaluación más de fondo que hicimos a propósito del 4 de septiembre, que no ha sido muy difundida, pero que es nuestro análisis como comité central, como partido, porque se hizo intercambio con direcciones regionales, fue que para nosotros eso fue una derrota táctica que podía transformarse en una derrota estratégica. En eso estamos, nos sentimos que ese es el proceso en que estamos. O sea, hay que mirar nomás lo que está pasando con el proceso constituyente y hay que mirar nomás lo complicado que va a ser ganar un nuevo gobierno. Entonces, chuta, miremos la realidad. Yo no sé cómo sería Chile si el próximo gobierno es un gobierno de derecha O de extrema derecha. o de extrema Sí, derecha. O sea, sí, sí. eh, eh, Está difícil, ¿no? Está está difícil. difícil. Pero vamos a ver cómo estos años que pasan, cómo quedan. Oye, Juan Andrés, siempre el tiempo se nos hace corto, pero queremos hacerte Sí. una última pregunta. ¿Qué está leyendo por estos días, Juan Andrés Lago? ¿Qué está leyendo? ¿Qué nos recomendaría leer por estos días, Juan Andrés Lago? Oye, chuta, yo soy medio como, no, o sea, guardo mucha admiración y discrepo mucho en muchas cosas, pero soy muy admirador de Marshall McLuhan, el Aldea Global, el primero, no después, porque vienen muchos después. Marshall McLuhan tiene el medio es el masaje, que en realidad en rigor el título Mm, es el medio es el mensaje. sí. Ahí hay una ironía que él hace. Yo sugeriría esos libros de McLuhan
porque tienen plena vigencia hoy día, aun cuando, ojo, yo le diría también a quienes leen eso, que el gran inspirador de Marshall McLuhan fue Pierre Teilhard de Chardin, Mm, mm, un teólogo católico, mm. jesuita, muy progresista, que en algún momento abrió muchas ventanas en el Vaticano y después como que le tuvieron un poco de temor, porque él hablaba mucho de cosas que cuestionaban en un buen sentido el concepto de paraíso terrenal, y fue muy antropológico, muy arqueológico en su construcción. Entonces, McLuhan se toma hay una entrevista en que él dice, dice que su gran inspirador para escribir lo que escribió, El medio es el mensaje, hay varios libros, ese es el más importante, pero hay varios otros que escribe McLuhan. Yo lo estoy releyendo porque él tiene también una frase, puede ser cuestionable, pero en verdad no es tan mala. Dice, mire, los libros hay que leerlos como en un supermercado. Uno va, lo agarra, lee una frase, lee otra, ¿no? Después lo deja, después lo vuelve a leer. Después toma otro, lo ve, lo mira, lo vuelve a leer. Y parece que es cierto, ¿eh? Parece que los libros tienen una dinámica de vida, ese tipo de libros. Yo Sí. sugeriría eso, McLuhan. Ya, pues Juan Andrés, oye, te queríamos agradecer mucho por la conversación, por tu tiempo en este Sin Editar, así que de verdad muy, muy agradecidos por tu compañía y por tu idea y por la conversación que hemos tenido el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti y a disposición, ¿eh? Que siempre es importante estos espacios, y especialmente en Chile, tan Ya, pues, necesario. sí, pues. Bueno, Así que pronto estaremos subiendo esa entrevista Sin Editar en La Fontana, agradecidos para todas y todos, nos estamos viendo, chao.